Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este primer Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Espero que hayan llegado todos con bien, sin ningún contratiempo, que les esté gustando el hotel que hemos seleccionado por sus características, que es como un hotel apacible. Además es muy interesante porque bueno, está como fuera del circuito turístico muy conocido de México, que es el de playa, y ahora escogimos más bien pues, otro tipo de sitio en México que también es muy rico. Además en un entorno de Querétaro muy interesante, porque en un radio de 2-3 kilómetros se puede encontrar una parte colonial como esta del México virreinal. Muy cerca está también, por ejemplo, hay una zona arqueológica muy importante. Y tenemos la parte pues, del México moderno. Aquí está uno de los ecosistemas de la industria aeroespacial mexicana más importantes del país, de los 3 o 4 ecosistemas que hay en México. Y aquí está uno de los más importantes del mundo, con un entorno industrial, científico muy interesante, que para los que son periodistas, pues esto aquí es un destino de trabajo también. Y bueno, reciban todos ustedes el saludo del doctor Enrique Cabrero Mendoza, el director general del CONACYT, también de Julio César Ponce, que es el coordinador de proyectos. El doctor Cabrero, si bien no está aquí, pero ha seguido muy de cerca el desarrollo de esta convocatoria desde su inicio. Yo soy Jesús Mendoza Álvarez, soy el subdirector de Radio y Televisión en CONACYT, así se llama oficialmente mi puesto, y les presento a mis compañeras y compañeros de trabajo, que es Sandra Arcos, es Maricruz Rame y Javier Sánchez. Somos 4 los integrantes de la subdirección de Radio y Televisión. Tenemos a nuestro cargo la producción audiovisual, que tiene que ver con cápsulas, algunos contenidos para radio y televisión, pero además, por orden de aparición, la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, la convocatoria de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia, el Seminario Iberoamericano de Periodismo y el Festival Internacional de Planetarios, más otras actividades que tenemos. Entonces, como ven, por lo menos en nuestro caso, pues no es la burocracia de CONACYT que luego se dice, somos 4 personas. A muchos de ustedes los hemos conocido por teléfono, no habíamos tenido el gusto de vernos cara a cara, de conocernos físicamente, y eso pues también es un objetivo de este congreso, que incluso, sobre todo, que entre ustedes se conozcan. Vienen de diversas instituciones, de diversas experiencias de comunicación, y se trata de eso. Nuestro objetivo en este primer congreso es compartir las mejores prácticas en materias de comunicación pública de la ciencia. Y la idea de esta sesión introductoria es dar una visión muy general de cómo nació esta convocatoria, dónde está y hacia dónde podemos ir. Entonces, ¿por qué la palabra convocatoria? Si me permiten, me voy a sentar un momento. ¿Por qué convocar en un proyecto de esta naturaleza? Parto un poco de mi experiencia muy personal, y no es por otra situación por la que tengamos en cuenta qué está sucediendo, qué ha sucedido, ¿no? Yo inicié mi trabajo como comunicador de la ciencia hace muchos años. Estuve en la Universidad Autónoma de Puebla durante 5 años, donde fundé la revista Elementos. Luego estuve 10 primeros años en el Politécnico, donde estuve en la revista Investigación Hoy, y luego tuve otras actividades. Entonces, como en 20 años, yo nunca, ni mi equipo de colaboradores, recibimos un apoyo de CONACYT. No sabíamos cómo se reciben apoyos de CONACYT, no era un asunto que fuera público. Sabía por otros colegas que CONACYT disponía de fondos para divulgación científica,
pero era un misterio cómo acceder a esos fondos. Parecía que se trataba de tener relaciones, palancas en CONACYT. Y bueno, cuando tengo la oportunidad de entrar a trabajar en CONACYT, pues obviamente yo no era el único con esa inquietud, éramos varios, y se abrió la oportunidad de abrir alguna parte de los fondos CONACYT a un concurso público por estos fondos, que ya no fuera algo así como que a discreción. Entonces, bueno, desde CONACYT empezamos a redactar los términos de una convocatoria y los términos de referencia de la convocatoria misma. Entonces, basados en la experiencia como divulgadores, como comunicadores de varios de los que estábamos involucrados en esta iniciativa, desde diversas experiencias, pues las empezamos a tratar, a intentar de resumir, de condensar en una convocatoria que siguiera la tónica de las buenas prácticas de las convocatorias CONACYT. ¿De qué se trataba? De que los comunicadores de la ciencia pudieran tener la misma oportunidad que los científicos de tener su propio proyecto de comunicación con un fondo financiero disponible y de empezar a hacer así también es otra manera de reconocer la carrera de comunicador de la ciencia, que de hecho todavía no existe como tal en México, ¿no? Esto es algo que a partir de la convocatoria y de otras iniciativas pudiera irse formalizando. Y esto va a depender de ustedes, en una pequeña parte de nosotros, pero sobre todo de ustedes. Recuerdo cuando estaba yo en el Politécnico, bueno, de hecho, mi base está en el Politécnico, yo tengo una licencia sin goce de sueldo y espero regresar pronto al Politécnico a seguir haciendo divulgación. Pero recuerdo que ya desde hace varios años en el Politécnico y sé que también en la UNAM se ha tenido la discusión de si debería haber plazas para divulgadores o comunicadores. Y eso creo que es una necesidad que existe en las instituciones. Ojo, también está la parte de la divulgación que se hace desde el sector productivo, desde el sector privado, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema pues de cada institución, si abre o no plazas para reconocer el trabajo de los divulgadores. Porque, por ejemplo, en el caso del Politécnico y no sé, creo que en el caso de la UNAM o de otras universidades puede ser algo parecido, pues tienen sus propios procesos de promoción como docentes o como investigadores, pero no hay un proceso que reconozca el trabajo de la divulgación, incluso en términos de escalafón o de plazas. Bueno, en lo que nos toca a nosotros aquí en CONACYT, podemos, y lo estamos haciendo, eso pensamos, que esta convocatoria también da pie a que las instituciones se comience a reconocer institucionalmente este trabajo. Es decir, cuando una persona ya tiene su propio proyecto y ya emite reportes, da informes, ya entró en una carrera profesional, ¿no? En este caso de comunicación. Entonces, la idea fue esa, fue hacer una convocatoria pública, abierta, transparente, y el grupo inicial, digamos que una vez que en CONACYT hacemos el texto basados en el trabajo de muchos, habría que ponerle citas a la convocatoria, ¿no? Como si fuera un artículo, pues nos reunimos un grupo que en ese entonces estábamos muy cercanos pensando en esta iniciativa y que estaba ahí Pepe Franco, Julia Tagüeña, Ernesto Márquez, Elaine Reynoso, un servidor y su equipo de trabajo, Julio César Ponce. Entonces, entre todos ya dimos, digamos, el último vistazo a una primera convocatoria. Llevamos ya 4, ¿no? Y este primer congreso se trata básicamente de revisar lo que se ha venido haciendo. Lanzamos una primera propuesta con muchos avatares, que ustedes, digamos, también han sido parte de esa situación a veces como irregular e inestable. Esta convocatoria sale con un fondo fiscal, es decir, por una normatividad federal que va mucho más allá del CONACYT, hay que entregar cuentas a fin de año
y muchas veces la convocatoria no ha salido a inicios de año como debería salir, sale a mitad de año o incluso un poco más allá. Les pedimos que ejerzan el recurso rápidamente. Créannos que no hemos tenido otra oportunidad, ¿no? Es algo a lo que nos vemos sujetos. Y no es trivial, no solo es burocracia. Finalmente es un fondo público, el dinero es público, el dinero es de la sociedad, entonces tenemos que rendir cuentas. Por eso es que los reportes y todo esto. Incluso, por otra parte, pues ya nos han llegado varias solicitudes de información de personas que tienen interés en saber cómo se ha ejercido este recurso y que nos piden información acerca de, bueno, el número de proyectos aprobados, cuánto recibió tal proyecto, cada proyecto cuánto dinero ha recibido. Entonces nosotros cuatro, además de hacer todo lo que hacemos, tenemos que estar respondiendo a esas solicitudes. Digo, está bien, es un derecho público, desafortunadamente no hay alguien que pudiera dedicarse a eso nada más, ¿no? Y bueno, muchas veces también tenemos solicitudes de información así como que van sobre alguien, ¿no? Porque son así muy específicas, ¿no? Quiero saber exactamente en qué gastó cada centavo. Está bien, pero nosotros tenemos entonces pues que pedirles a ustedes, por eso que en sus informes financieros pues lo detallen bien, porque no solo es un tema de la comunicación en sí misma, es un tema de ejercicio de fondos públicos, ¿no? Y bueno, pues ahí hay compromisos. Entonces, la convocatoria también nace con dos intenciones muy concretas. Que haya proyectos de comunicación y que en esos proyectos de comunicación esté cuando menos un comunicador, un divulgador, y que sea un trabajo interinstitucional, es decir, que haya cuando menos dos instituciones. ¿Por qué? Pues porque el recurso es poco, no es mucho. Y luego porque pues aquí hay casos en los que el trabajo interinstitucional va a enriquecer en gran medida lo que estamos haciendo, ¿no? Y vamos a fomentar un trabajo multidisciplinario, es decir, con un comunicador y biólogos, químicos, científicos de cualquier otra especialidad. Pero es importante que haya un comunicador, porque es una convocatoria de comunicación. Y aquí vamos a entrar a un tema que es muy básico de nuestra convocatoria, ¿no? Tal vez los que no son comunicadores, comunicólogos o periodistas no lo saben, pero existe algo que se llama ciencia de la comunicación, tiene más o menos 50 años. Y en esos 50 años, es joven en comparación a la física, en comparación a la química o a la matemática, pero en esos 50 años la ciencia de la comunicación se puede decir que ya alcanzó un estatuto de cientificidad en el marco de la epistemología. O sea, los comunicólogos ya pueden defender con metodologías, con teorías, su carácter de ciencia. Y esto ha sido porque la comunicación es un fenómeno que si hasta hace 50 años ya era importante, ¿verdad? Con el poder de la radio, con el poder de la televisión, con el poder de los libros, de los medios impresos, con las nuevas tecnologías de la comunicación, con los medios digitales, la comunicación ya es un tema de todos los órdenes de la vida. La comunicación ya cambió nuestros esquemas de vida cotidiana incluso y está produciendo fenómenos muy importantes que todos ustedes conocen. Entonces, pues la ciencia de la comunicación tiene metodología, tiene teoría, por un lado. Por otro, pues lo que hemos venido haciendo en divulgación científica inició como tal, como divulgación de la ciencia. Y mayormente la divulgación de la ciencia, según nos dicen los propios comunicólogos, pues tiene un modelo de comunicación unidireccional, ¿no? Va del erudito, del sabio, del científico, dirigida pues, al que no sabe, ¿no? Al profano, al ego, al no especialista. Y bueno, durante muchos años ha sido un esfuerzo de los científicos que han tenido esa inquietud, otros un compromiso con su entorno social, porque están conscientes que la sociedad debe tener una cultura científica. Entonces,
la mayoría de los científicos han hecho divulgación científica sin un reconocimiento de sus instituciones a cambio. Y bueno, tampoco muchas veces les interesa. Pero es momento ya, por el desarrollo de la propia comunicación, en que la divulgación científica se englobe en ese marco teórico de la ciencia de la comunicación. Y aquí tenemos que en este marco hay actividades que ya desarrollaron su propia metodología de comunicación. En el caso de los museos y centros de ciencia, pues tienen la museografía científica interactiva, con un desarrollo metodológico propio ya de muchos años, experiencias muy importantes, con públicos incluso masivos que empezaron en los grandes museos de Europa y de Estados Unidos y ahora en Asia, y tienen su propia metodología. O por ejemplo, los que hacen periodismo de ciencia, bueno, el periodismo tiene sus técnicas, sus métodos y su metodología ya desde hace muchos años, que ahora se especializa en información científica. Los talleres de ciencia recreativa, que empezaron también como una inquietud de científicos por reproducir, recrear ciertos experimentos científicos para mostrar ciertos conceptos de las ciencias, pues ahora, por ejemplo, hay una metodología que le llaman de reconstrucción social del conocimiento. Incluso miden en los talleres cómo llega a su público y cómo sale del taller, dicho de manera muy simplista. Está el caso de los planetarios. Los planetarios tienen sus propias metodologías, en este caso se le podría llamar, es la metodología de la inmersión digital. Y es un tema incluso de la teoría de la comunicación visual, de la teoría de la imagen, y tiene mucho que ver con la parte del desarrollo de software, con la parte informática, son terrenos multidisciplinarios. Entonces, lo que la convocatoria pretende es tener la visión de todas esas especialidades o lo que llamamos en la convocatoria las modalidades de comunicación de la ciencia. Y en estas modalidades, en esta división, ir encauzando los financiamientos. Para concluir, si pasamos a la parte de la convocatoria, hay un primer párrafo que se me hace que pocos de aquí han leído, porque sí parece todo un rollo muy burocrático, que es el de la parte, digamos, de la normatividad federal. Sí, cuando ustedes leen estos primeros párrafos, ¿qué les ha venido a su mente? Sí los han leído, si no ahorita le pueden echar una ojeadita, y ese es todo un tema. Pues lo que vemos aquí es, créanme que es un logro, ¿no? Digamos, ¿por qué se los digo? Pues aquí trabajamos con fondos públicos. Tener un fondo público significa que hubo una iniciativa, hablando en el nivel macro, ¿no? En el Poder Ejecutivo, y que salió en el presupuesto una partida o un presupuesto para ciencia, ¿no? Y luego de ahí una parte pequeñita para comunicación. Y por otra parte, en el legislativo, en la Cámara de Diputados, pues hay muchísimos grupos cabildeando recibir dinero. Grupos pues los grupos corporativos y los grupos fácticos, ¿no? Que están buscando del medio campesino, del medio industrial, del medio social. Todos están cabildeando, buscando un presupuesto y hacen una serie de relaciones con diputados. Entonces, para que esta convocatoria haya podido ser publicada y poder disponer de un recurso, pues tuvo que pasar un recorrido normativo en donde pues tenía que estar
en el Plan de Desarrollo Institucional de CONACYT. Y para que esté, digamos, en el contemplado un presupuesto para comunicación, un presupuesto de esta naturaleza en CONACYT, pues también hay otras áreas que están pidiendo recursos en CONACYT, ¿no? Están los recursos para becas, que son de los más importantes, de los más fuertes, los recursos para investigación científica con todas las convocatorias que hay, los recursos para tecnología. Entonces nosotros tenemos que estar, pues como el recurso no alcanza, tenemos que estar buscando que también tengamos un recurso para internamente en CONACYT hay que cabildearlo. Pero el tema de divulgación científica o comunicación de la ciencia figure en el programa especial de ciencia y tecnología es resultado del trabajo de mucha gente, varios de los cuales no están aquí ahorita. O sea, aquí hay mucha gente que se puede llevar el crédito del poder disponer de un recurso para la convocatoria, no están con nosotros, pero son las personas que mencioné que dimos origen a la convocatoria. Entonces, poder estar en este programa especial de ciencia, poder figurar en la ley orgánica de CONACYT, todo lo que ven ahí sí tiene un sentido, porque cuando Hacienda o la Auditoría Superior de la Federación hacen auditorías o revisiones, dicen, a ver, pues justifícame, ¿por qué hay un recurso para comunicación si eso no sirve para nada? Ah, bueno, miren, pues aquí está todo este camino que se ha recorrido y está plena y bien justificado, ¿no? Plenamente y bien justificado. Yo lo considero que es un logro de todos los que hacemos comunicación y divulgación de la ciencia, científicos y comunicadores, ¿no? Hay que vernos más como aliados que como adversarios. Y este es un contexto que me parece importante que lo conozcamos. Reunámonos aquí de una manera no ceremoniosa, que tengamos una reunión muy de intercambio y vamos a proceder a escucharnos a cada uno de nosotros con la experiencia que traemos. La idea, como les digo, es revisar desde la convocatoria misma. Mañana tenemos la sesión de conclusiones. Vamos a retroalimentarnos. ¿Qué sería bueno cambiar? Los términos de referencia, las modalidades, el ejercicio del recurso. Por ejemplo, alguien me decía, por supuesto que era una comunicóloga, es que todos los responsables técnicos deben ser comunicadores. Y ya en el grupo de trabajo, bueno, que haya científicos que colaboren, ¿no? Y otra persona me cuestionaba, bueno, a ver, es que definamos qué es un comunicador de la ciencia, ¿no? O empleamos la palabra divulgador. Yo veo personalmente más a la divulgación como una modalidad de la comunicación pública de la ciencia. Pero bueno, así pues cada uno de ustedes tiene su propia visión desde su propia experiencia. El ejercicio de los recursos. Bueno, hay un problema de la disponibilidad, ¿no? Que tenemos que ver que a inicios del año salga el recurso. Pero hay otros, por ejemplo, a lo mejor establecer una cantidad fija por modalidad, que no vaya que del mínimo a tanto y del máximo a otro tanto, ¿no? Tal vez una cantidad media para no estar en el problema del ajuste financiero, porque pues muchas veces partimos con una idea de proyecto, con unos entregables, recibimos menos y hay que estar ajustando y ya pues el proyecto en su totalidad muchas veces no puede resolver. Ahora, hay algo muy importante, ¿no? Ustedes conocen muy bien cómo funcionan estas convocatorias en los científicos, en los tecnólogos también, y los científicos básicamente desarrollan toda su carrera como científicos con proyectos CONACYT a lo largo de toda su vida y con un recurso concurrente que es el de sus instituciones. Bueno, yo creo que es el esquema que funciona en nuestro medio, en México. Entonces, aquí por un lado es importante tener la visión de que en la medida en que la convocatoria siga existiendo, y habrá que defenderla con el presupuesto base cero, porque pues ahí va a haber situaciones,
Que esto sea parte de nuestra carrera para aquellos interesados en hacer carrera en comunicación de la ciencia, pero también que nuestra institución se comprometa con CONACYT, así como sucede con la ciencia y la tecnología, a que también aporte un fondo concurrente y de preferencia que pudiéramos llegar a ese esquema que si el CONACYT pone un peso, la institución pone el otro peso, ¿no? Si el CONACYT pone 1 millón, la institución pone otro millón. Y así hacer una carrera. Yo creo que es hacia donde bien deberíamos dirigirnos, ¿no? Porque es un camino ya aprobado, tiene que ver con la manera en que funciona el sistema mexicano, ¿no? Y habrá muchos puntos más. Ya por último, a mí me dejó muy preocupado, esto es algo muy personal, no hablo a nombre de CONACYT ni como funcionario, hablo como Jesús Mendoza, pues la creación de la Secretaría de Comunicación, de Cultura, perdón, la creación de la Secretaría de Cultura. Y qué bueno por toda la gente que se dedica a la cultura artística, pero ¿y la cultura científica? ¿Qué pasó con la cultura científica? No lo estoy enfocando desde el punto de vista, digamos, del marco político en el que se haya generado esa iniciativa, no. Me lo estoy cuestionando a mí mismo como comunicador y como aliado de los científicos. Escuchaba una declaración de Tovar y de Teresa que decía, bueno, todo el mundo que va a entrar en esa Secretaría de Cultura, dice, bueno, un solo dato, ¿no? En México hay más de 1000 museos de arte, todas sus variedades. Bueno, en el caso de ciencia tenemos 26, 29 museos de ciencia interactivos, una cifra así más o menos. Como verán, es una distancia enorme. En el medio cultural tienen casas de cultura, tienen talleres en municipios, les comentaba un compañero anoche, cada municipio tiene una casa de cultura, por muy pequeñita que sea, y hay un montón, hay exposiciones de pintura, hay teatro al aire libre, o sea, realmente en México hay una actividad cultural muy intensa. ¿No será que parte de este ascenso, digamos, si es que por lo menos es un ascenso en la normatividad federal y en los presupuestos que eso implica, que se ha logrado porque la gente del medio cultural artístico tiene mucha exposición con el público, hay mucho público para esas actividades. Y creo, y yo quiero enfocarlo así, que es ahora entonces cuando los científicos deberían voltear más a la comunicación pública de la ciencia, porque es cuando más van a necesitar de ustedes y de todos los que hagan divulgación científica. Ahora, tenemos como 80 proyectos que han sido apoyados por la convocatoria. Y a esta otra convocatoria para el Congreso, para este Congreso, pues muchos ni siquiera nos respondieron a la invitación, ni siquiera nos dijeron, no podemos ir, estoy muy ocupado, tal, ¿no? Pero bueno, finalmente las cosas con el tiempo se van decantando. Lo importante es que estemos reunidos a los que nos interesa hacer la comunicación de la ciencia, a los que tienen un compromiso profesional o incluso de vida con esta área del conocimiento. Vamos a iniciar ya, pues deseamos todos nosotros, todos los que somos aquí el gran equipo de trabajo de CONACYT, de la Subdirección de Radio y Televisión, que tengamos un congreso muy productivo, muy enriquecedor para nosotros en lo individual, para nuestras instituciones, para nuestras empresas, que esta sea la semilla de próximos congresos. Por ejemplo, sería bueno discutir un poco la periodicidad que debería tener un congreso de esta naturaleza, incluso el formato, pero que de aquí podamos tener un congreso a la altura de los mejores del mundo. Ustedes son la semilla, más otros compañeros y compañeras más que sí no pudieron asistir, pero aquí tenemos personajes
ya decanos de la comunicación de la ciencia en México, no voy a decir nombres, y también tenemos jóvenes que están iniciando la carrera, así que tenemos un recurso humano, ¿no? Tenemos aquí, viéndolo sin ese punto de vista administrativo, gerencial, tenemos unas mentes y unas capacidades humanas que bien podemos sacar adelante. Muchas gracias y vamos a iniciar esta jornada.